Bendiga hermanos, May hermanas. God bless you, brothers and sisters. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. We are happy to be in the house of the Lord. Que el Señor bendiga a cada uno. May God bless each one. Vamos a leer nuestra escritura. We're going to read our scripture. Hebreos 3, Hebrews 3, verso 7, verse 7, hasta el verso 11. till verse 11. Dice así la preciosa palabra del Señor. It says like this, the precious word of the Lord. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, Wherefore, as the Holy Ghost saith, today, if ye hear his voice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. harden not your hearts, as in the provocation, in the day of temptation in the wilderness, Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. when your fathers tempted me, proved me, and saw my works 40 years. A causa de lo cual me enemisté con esa generación Wherefore I was grieved with that generation, y dije, siempre vagan ellos de corazón y no han conocido mis caminos. and said, they do always err in their hearts, and they have not known my ways. Juré pues en mi ira, no entrarán en mi reposo. So I swear in my wrath, they shall not enter into my rest. Oremos. Let's pray. Te damos gracias, Señor Jesús, We give you thanks, Lord Jesus, por la oportunidad de estar en tu casa for the opportunity to be in your house, para adorar tu santo nombre. to worship your holy name. Recibe nuestros corazones, Receive our hearts, llénalos de tu presencia. fill them with your presence. Lo necesitamos, We Señor, need them, Lord, porque no queremos dar un paso en esta vida because we don't want to give a step in this life sin tu presencia en nosotros. without your presence in us. Bendiga a cada uno de mis hermanos. Bless every single one of my Padre, brothers. permite que el fuego de tu Espíritu Santo Allow for the fire of your Holy pueda Spirit calentar nuestros corazones, may warm up our hearts. que podamos sentir que somos tus hijos. May we feel that we are your Nos, children. lo creemos, We believe it, pero déjanos también but sentirlo. also let us feel it. Tu profeta dijo, créalo, And your prophet said, y believe it, después lo sentirá. and ye shall feel it after. Padre, deja, Señor, que tu bendición sea con nosotros. Allow for your blessings to be with us. Toma tu palabra y ábrela a nuestro corazón. Take your word and open it to our hearts. Padre, danos una porción de que nos dé entendimiento. Father, give us a portion that gives us understanding. Padre, y bendiga a aquellos que escucharán esto después. And bless those who are going to listen to this after. En el nombre del Señor In Jesucristo. the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden sentarse. You may be seated. El culto pasado estuvimos estudiando el capítulo 3 Last service we were studying chapter 3 del libro de Hebreos. of the book of Hebrews. Ahora el capítulo 3 es una tremenda advertencia, Now the chapter 3 is a tremendous warning, pero el apóstol Pablo está enseñando but the apostle Paul is teaching que Cristo ha sido enviado a nosotros that Christ has been sent to us, igual como Moisés fue enviado al pueblo de Israel en Egipto, the same as Moses was sent to the children of Israel in Egypt, como un libertador, as a deliverer, como un sumo sacerdote, as a high priest, y para llevarlos a una tierra de reposo. and to take them to a land of rest. Entonces vamos a tener eso en nuestra mente, We're going to have that in our minds, porque el capítulo 3 todavía tiene muchas bendiciones en él. because chapter 3 has many blessings in it, Pepitas de oro que necesitamos descubrir. golden nuggets that we need to discover. Pero vamos a estudiar el capítulo 4, But we're going to study chapter 4. que es la otra mitad del cuadro, That is the other half of the picture, para poder entender el cuadro completo. so we can understand the whole picture. Ahora, esto es Hebreos 4:1. This is Hebrews 4:1. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Let us therefore fear, lest a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. Porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. For unto us was the gospel preached as well as unto them, but the word preached did not profit to them. Porque los que hemos creído entramos en el reposo. We being mixed with faith in them that heard it, for we which have believed do enter into rest. Ahora, Pablo está en el capítulo 3 y 4, In chapter 3, Paul, chapter 3 and 4, nos habla acerca del reposo.
Paul is speaking to us about rest. Entonces el reposo es la meta para nosotros. So the rest is the goal for us. Entonces Pablo dice una y otra vez la palabra reposo. Paul says over and over the word rest. Y él dice que el pueblo de Israel no entró en el reposo. And he says that the children of Israel didn't enter into the rest. Y ahora dice que los que creemos entramos en el And now reposo. he says that the ones that believe enters into the rest. ¿De qué reposo está hablando Pablo? Of what rest Paul is speaking about. Ahora el hermano Branham dice en Hebreos capítulo 4, Now Brother Branham says in Hebrews chapter 4, 1:8-7, 187. dice, observen, el primer reposo Dios lo recibió de su obra. Now watch the first rest. God received it from his work. El segundo reposo Israel lo recibió de la ley. The second rest, Israel received it in the law. Y el tercer reposo la iglesia lo recibió como parte de Dios. The church, the third rest, the church received it as a part of God. Esto es lo que Pablo nos está enseñando en Hebreos. This is what Paul is teaching us in the book Hay of Hebrews. Tres reposos de lo que Pablo está There are hablando. three rests of what Paul is speaking about. Entonces pensemos en esas cosas. Let us think of those things. Necesitamos entender We todo need este to cuadro. understand this whole picture. La palabra reposo en hebreo es Shabbat. The word rest in Hebrew is Shabbat. Ahora, en la Biblia, todos los días de la semana tienen un número. In the Bible, all the what? De los días de la All the semana. days of the week has a number. Solo el séptimo día tiene nombre. Only the seventh day has a name. Usted ha escuchado que la escritura dice el primer día de la semana, You have heard that the scripture says the first day of the week, el segundo, el tercero. the second, the third. Ninguno tiene nombre. No, any of them has a name, Solamente el séptimo día tiene nombre but the seventh day has a name, y es llamado Shabbat. and it's called Shabbat. Esto significa reposo. This means rest. Entonces, en español, In Spanish, la palabra sábado, the word Saturday sábado, Sábado. es español, viene del hebreo Shabbatón, comes with the Hebrew Shabbat. Shabbatón, ajá, que significa un reposo grande. That means a very big rest. En inglés In English, es llamado Saturday, it's called Saturday. ajá, que en inglés significa el día del dios Saturno. That in English means the day of the Saturn god. Ajá, o sea, es el dios romano, Saturno. Is the Roman god Saturn. Es el mismo griego Cronos Is the same one that's called Kronos. en Greek. Ajá. Greek. Es el dios del tiempo. Is the god of the time. Pero mire usted en el verso 3 del capítulo 4. Now look at verse 3 in the chapter 4. Pablo está mostrando que hay varios reposos. Paul is showing that there are several rests. Y de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. As he said, as I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest. ¿De qué está hablando Pablo? What is Paul speaking De about? los hijos de Israel en el desierto. About the children of Israel in the desert. Los que provocaron a Dios. The ones who provoked God. Y Dios juró que no entrarían en su reposo. And God swore that they were not going to enter into the rest. Y Pablo dice, Paul says, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. although the works were finished from the foundation of the world. ¿Qué hubo cuando Dios estaba creando el mundo? What happened when God was creating the world? Hubo otro reposo. There was another rest. El séptimo día de la creación, Dios reposó. The seventh day of creation, God Entonces, rested. ahí hay dos reposos en el mismo verso. There are two rests in the same verse. Entonces, ve usted el primer reposo. Look at the first rest, Este es el verso 4. verse 4. Porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día. For he spake in a certain place of the seventh day. Y in these reposó wise, Dios de todas sus obras en el séptimo día. And God did rest the seventh day from all his works. ¿Cuál es el primer reposo que hay en Hebreos? What is the first rest that is in Hebrews? Está hablando del séptimo día de la creación. He's talking about the seventh day of the creation. Dicen amén a eso. Say amen to that. Aquí está el segundo reposo. Here's the second rest. Verso 5. Verse 5. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. And in this place again, Ajá. if they shall enter into my rest. Ajá. Entonces dice el siguiente verso.
Así que resta pues que algunos han de entrar en él y aquellos quienes fue primero anunciado no entraron por causa de incredulidad. Seeing therefore it remaineth that some must enter therein, and they to whom it was first preached entered not in because of unbelief. Ahora, el segundo reposo era la tierra de Canaán. The second rest was the land of Canaan. Entonces Dios juró y dijo, estos incrédulos no entrarán en la tierra de reposo. And God said, these unbelievers will not enter into the my rest, into the land of rest. Entonces el primer reposo es el reposo de Dios. So the first rest is the rest of God. El segundo reposo The second rest es la tierra de Canaán, is the land of Canaan, la tierra prometida. the promised land. Y el tercer reposo And the third rest está en el verso 7. is in chapter 7, El verse verso 7. 7. Ajá. Y aquí hay algo asombroso. And this is something amazing here. Y el hermano Branham dice, fíjese en qué verso está. And Brother Branham says, look at what verse is that. Está en el verso 7. It's in verse 7. Dijo él, y es matemáticamente correcto, dijo él, It's mathematically correct que el último reposo está en el número 7. that the last rest in chapter 7. Determina En verso. otra vez un cierto día diciendo por David, hoy después de tanto tiempo, como está dicho, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Again, he limited a certain day, saying in David, today, after so long a time, as it said, today, if ye will hear his voice, harden not your heart. Hay un reposo en el número 7. There is a rest in verse Y 7. también se va a oír la voz de Dios en el número 7. And also in the number 7 will be heard the voice of God. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. If today you hear his voice, don't harden your hearts. Dice el hermano Branham, en esta séptima edad de la iglesia, Reverend says, in this Es la- church age, es la última oportunidad de entrar en el reposo. is the last opportunity to enter into the rest. Verso 8. Verse 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. For if Joshua had given them rest, then would he not afterward have spoken on another day? Of another day. ¿Por qué menciona a Josué? Why is he speaking about Joshua? Ahí hay un misterio del que vamos a hablar después. There's a mystery that we're going to speak Porque la later. Biblia en inglés dice Jesús. Because the word in English says, in Hebrew it says En Jesus. inglés In dice English. Jesús. Ajá. Says- Es la Biblia que el hermano Branham leía. It's the Bible that the Brother Branham will read. Pero el nombre Jesús y el nombre Josué son exactamente el mismo. But the name Jesus and the name Joshua are the same. Entonces la mayor parte de traductores de la Biblia, So the majority of the translators of the Bible, incluyendo al doctor Lamsa, even including Dr. Lamson, dice que no se refiere a Jesús, el Salvador, so he says that he's not referring to Jesus the Savior, sino a Josué, el hijo de Nun, but to Joshua the son of Nun, porque está hablando del reposo que dio Josué. because speaking about the rest that Joshua gave. Recuerde, Moisés no metió al pueblo a la tierra prometida, Remember, Moses didn't place Israel into the promised land, sino que fue Josué el que lo metió a la tierra but it prometida. was Joshua who brought them in. Pero si dice, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. For if Joshua had given them rest, then would he not afterward have spoken of another day? Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. There remaineth therefore a rest to the people of God. Ese es el tercer reposo. That's the third rest. Y ese es el que Pablo está predicando en Hebreos. And that's the one that Paul is preaching in Hebrews. Los otros reposos solo fueron un tipo del tercer reposo. The other rest was a type of the third rest. Vamos a estudiar estos tres reposos, We're going to study these rests porque hay mucho aquí que tenemos que conocer. because there's a lot here that we need to know. Entonces, en esta mañana hablemos del primer reposo. And this morning, let us speak about the first rest. El primer reposo es el séptimo día. The first rest is the seventh day. Entonces dice Hebreos 4:4. Hebrews 4:4. 4:4. I think I remove it. Yeah. No importa. Bueno, es cuando él dice el séptimo día, cuando Dios reposó de sus obras. It's when in the seventh day when God rested of His works. Esto es en Éxodo 28. This is in Exodus Ah, 28. Ajá. Dice esto donde están los 10 mandamientos. This is where the Ten Commandments are at. Entonces dice, acordarte has del día de reposo para santificarlo. Remember the Sabbath day to keep it holy. Ajá. Ahora, usted sabe lo que significa santificación.
You know what whole sanctification means? Porque esta palabra se ha convertido en una confusión. Because this word has become a confusion, Pero vamos a estudiarlo. but we're going to study it. 6 días trabajarás y harás toda su obra. 6 days shalt thou labor in all thy do all thy work. Mas el séptimo día es el reposo de Jehová tu Dios. But the seventh day is the Sabbath of the Jehovah thy God. Escuche eso. Listen to that. El séptimo día es el reposo de Jehová tu Dios. He says that the seventh day is the rest of the Sabbath of the Jehovah thy God. No hagas en él obra alguna. In it thou shalt not do any work. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. ¿Por qué, Señor? Why, Lord? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. For in 6 days the Jehovah made heaven and earth, the sea and all that is in them is. Y reposó el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. And rested the seventh day, wherefore the Lord blessed the seventh day and hallowed it. Esto es el mandamiento que Dios dio. This is the commandment that God gave. Ahí está y está muy claro. Here is there and is clear. Este séptimo día This seventh day fue establecido como un memorial was established as a memorial del día en que Dios reposó of the day that God rested después de su creación. after his creation. Entonces Dios quería que el pueblo de Israel recordara ese día. So God wanted for the children of Israel to remember that Pero day. también tiene otro propósito. But he also has another purpose. Dice el Éxodo 31:13. Exodus 31:13. Y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, Speak thou also unto the children of Israel, saying, con todo eso vosotros guardaréis mis sábados. Verily my Sabbath ye shall keep. Recuerde, la palabra sábado es Shabbat. Remember the word Sabbath is Shabbat. Ajá, esto es reposo, ¿sí? This is rest. Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. For it is a sign between me and you throughout your generations, that ye may know that I am the Lord that doth sanctify you. Mire, ahí está de nuevo la palabra santificar. There is the word sanctify there. La palabra santificar no significa tener una aureola y caminar como un ángel. The word sanctify doesn't mean to have a halo and walk like an angel. La palabra santificar significa separar. The word to sanctify means to separate. Significa hacer diferente. It means to make different. Dios santificó el séptimo día. God sanctified the seventh day. O sea, lo hizo diferente He made it different del resto de los días. of the rest of the days. Lo cortó y lo puso a un lado, He cut it and placed it aside, así como hizo con el pueblo de Israel. as he did it with the people of Israel. Él tomó al pueblo de entre las otras naciones, He took the people from the other nations, así como lo hizo como Abraham. like how he did it with Abraham. Sal de tu tierra. Get out ¿Sí? from your land. Dios siempre hace la separación. God always makes the separation. Recuerde eso, Dios es un separador, Remember, God is a separator. no es un mezclador. He's not mixer. Él no quiere que su pueblo esté mezclado con el mundo. He doesn't want for his people to be mixed with the Entonces world. Abraham fue sacado, So Abraham was brought out, cortado y sacado. cut and brought out. Eso quiere decir santificado. That means sanctified. Entonces Dios santificó el séptimo día God sanctified the last day, y the seventh santificó day, al pueblo de Israel también. and sanctified the children of Israel. as Lo well. sacó de Egipto y lo puso aparte para servicio. He got them out of from Egypt and placed them aside for service. Eso es lo que significa santificar. That's what to sanctify means. Entonces el día sábado se convirtió en una señal So the day Saturday became as a sign que le recordaba al pueblo de Israel que eran diferentes a las demás naciones. that they would remind the people of Israel that they were different to the other nations. Piense todas las naciones trabajando Think all the nations working.
y los judíos descansando. and the Jews resting. ¿Y qué le pasa a esta gente? And ¿Sí? what is wrong with these Es que people? nosotros somos un pueblo diferente. That we are a different people. Mira el verso 14. Look at verse 14. Así que guardaréis el sábado porque santo es a vosotros. You shall keep the Sabbath therefore, for it is holy unto you. Y aquí está el problema. And here's the problem. Y el que lo profanare de cierto morirá. Everyone that defileth, he shall surely put to death. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de su pueblo. For whosoever doeth any work therein, that soul shall be cut off from among his people. Se estableció una pena de muerte para el desobediente. Was established a penalty of death. for Entonces the yo comencé a disobedient. estudiar las escrituras So I started studying the scriptures para tratar de encontrar las instrucciones, to try to find the instructions, para ver qué es lo que dice el Señor que hay que hacer en el sábado. to try to find what the Lord says to do on Saturday. Y solo hay una sola instrucción. And there's only a single instruction, Bueno, no trabajar. not work. Y después de eso, And after that, una más. one more. Mire, Éxodo 35:3. Exodus 35:3. ¿Están conmigo? Dice, No encenderéis fuego en todas vuestras moradas en el día sábado. ye shall kindle no fire throughout your habitations upon the Sabbath day. Es la única cosa que toda la Biblia dice. Is the only thing that the whole Bible says. Piensa en eso, hermano. Think of that. ¿Cómo podemos entender eso? How can we find this? es muy Understand fácil. this? It's very simple. Usted sabe que todo el hogar depende del fuego. You know that all homes depends on the fire. Es exactamente como nosotros hoy que dependemos de la electricidad. It's exactly like today, like we depend on the electricity. Usted sabe, la electricidad también es fuego. You know that electricity is also fire. Entonces, esto sería igual This will be the same que apagar todos los breakers de su casa that el if día you sábado. turn off the breakers of your house in the day Saturday. Esa era la instrucción. That was the instruction. Estaban en el desierto. They were in the desert. No había frío. It was not cold. No se preocupe, Dios está cuidando todo esto. Don't worry. God is taking care of all of this. Entonces piense, Think of this. van a apagar los breakers de su casa. They're going to turn off the breakers of their house. ¿Y qué pasaría And what would happen? si nosotros apagáramos los breakers de nuestra casa por 24 horas? And what if we turn off the breakers of our house for 24 ¿Qué hours? haríamos? What we do Sin celular. without phone? ¿Qué haríamos sin redes sociales? What would we do without social media? ¿Qué haríamos sin televisión? What would we do without a television? ¿Qué haríamos sin tablets? What would we do without tablets? ¿Qué haríamos sin internet? What we would do without internet? Ni siquiera radio. Not even a radio. No lavadoras, No washers. no cocinas, No kitchens. no refrigeradoras. No refrigerators. ¿Sabe qué pasaría en ese tiempo? You know what would happen in that La time? gente cometería suicidio People would commit suicide porque nos hemos vuelto dependientes de la tecnología. because we have become dependents of the technology. Entonces nosotros nos hemos vuelto igual que el mundo. So we have become the same as the world. Pero el pueblo de Israel tenía que demostrar que eran diferentes. But the people of Israel had to show that they were different. Y nosotros no queremos ser diferentes, And we don't want to be different. queremos ser igual. We want to be the same. ¿Qué haríamos What would we do si apagáramos los breakers if we turn off the breakers y los celulares? and the phones? Entraríamos en un nerviosismo. We would enter into such a nervous breakdown. Sería algo terrible, It hermano. was something, it would be terrible. Yo, sinceramente, yo creo esto. I believe this. Yo creo que deberíamos de desintoxicarnos un poco. I believe we should disintoxicate us a little bit. ¿Sabe que la tecnología se ha convertido en un vicio? Do you know that technology has become an addiction? Es exactamente igual cuando un adicto no tiene su droga. It's the same as when an addict doesn't have his drug. Entonces comienza a temblar, se So he pone starts nervioso, shaking and starts nervous. porque toda su vida gira alrededor de eso. Because of all of his lives works around it. Ajá. Alguien dijo por ahí, Somebody said over there. esto no lo dice el profeta, The prophet didn't say this. alguien lo dijo y yo lo recuerdo. Somebody said this. I don't remember. Y dijo, la tecnología nos acerca a los que están lejos The technology gets us closest to the are furthest away, y nos alejan de los que están cerca. and get us away from the ones that are nearby. Usted está hablando con una persona que está en otro país You are talking with a person that is in another country, y no habla con su pareja que está sentado al otro lado de la mesa. and you don't talk with your partner that is sitting to the other side of the table. Vaya usted a los restaurantes. Go to the restaurants. Ujú.
La gente va a comer en familia The people goes and eat as a family. y todos, hasta los niños, están con el aparato And enfrente. all of them with the children are with their devices. No hablan entre ellos. They don't speak. Y es una realidad. And it's a reality. Y nos alejan de Dios, And it gets them away from God, de su palabra, from His word, de la oración. from prayer. Es verdad, hermano. It's true, brother. Yo le hago una pregunta. I ask you a question. Hemos continuado leyendo la Biblia en este año, Have we continued studying the Bible this year? pero usted dice, no, hermano, no he podido. He said, brother, I've not been able to. Entonces, ¿ha parado de ver la internet? Have you stopped watching the internet? ¿Ve usted la diferencia? Can you see the internet? Can you see the difference? ¿Ve usted cuál es el problema? Can you see what is the problem? Y por eso Dios les pedía un sábado, That's why God would ask them on Saturday. porque el sábado no fue hecho para adorar a Dios. Because the Saturday was not made to praise God. El sábado fue hecho para estar con la familia. The Saturday was made to be with the family. Sí. Para que pudieran platicar, verse el rostro, So they can talk and see their faces. reírse, cantar juntos. To laugh, to sing together. Para eso fue hecho el sábado. That's why the Saturday was made. Dice el hermano Branham que el sábado es un mandamiento hecho para un solo pueblo, It says that the Saturday was made as a commandment for one single people. para que está en una sola posición en un solo lugar en el mundo. That is in a single place, in a single location in the world. Digo, porque el mundo entero no puede guardar el sábado, Because the whole world cannot keep the Sabbath. pero porque al otro lado de la tierra ya es domingo. Because the other side of the earth is Sunday. Ahora, cuando el Señor dice el séptimo día, When the Lord says the seventh day, dice, nosotros vemos en la palabra we see that in the Word que Dios tiene días de diferentes duraciones. that God has a days of different durations. O sea, Dios tiene días que duran minutos. God has a day that lasts minutes. Un día de Dios One day of God puede durar unos pocos minutos. can last only a couple minutes. El Señor dijo, este es el día de salvación. The Lord said this is the day of Sí. salvation. Y muchas personas pierden ese día. And many people lose those days. Y tenía que responder en ese mismo minuto. And they had to answer in that same En el minute. momento en que Dios lo estaba llamando a salvación. In the moment that God was calling them to salvation. Y la gente pierde ese minuto. And God, people loses that minute. Y pierden el día de salvación. And miss their day of salvation. Hay días de 24 horas, There are days of 24 hours, como el séptimo día de la semana. like the seventh day of the week. Hay días que duran un año There are days that last a year en la Biblia. in ¿sí? the Bible. Por eso es que cada 7 años tenía que haber un sábado. That's why every 7 years there had to be a Saturday, Sábado, ajá. Un año, un día de reposo. a day of rest. Un año entero A whole year era sábado. it was Saturday, Pero ese sábado no era para el pueblo, era para la tierra. but that Saturday was not for the people, was for the Y land. Dios le dijo, ustedes van a dejar descansar la tierra. And God told them, you will have to let the land to rest. Si usted lo lee en Levítico 26, If you read it in Leviticus 26, y Dios les dio una tremenda advertencia. and God gave them a tremendous Si warning. ustedes no le dan a la tierra su reposo, If you don't give the land the rest, yo haré que vengan sus enemigos y se los lleven cautivos, I will let the enemies come and take you captive, para que la tierra quede abandonada for the land to be left alone y que descanse sus sábados and to rest their Saturdays que ustedes no quisieron darle. that you didn't want to give them. Por eso es que Jeremías se levantó un día That's why Jeremiah raised up one y day. dijo, Israel He said- será llevado cautivo a Babilonia por 70 años. And he said, the children of Israel will be taken to Babylon captive for 70 years. Y otro profeta se levantó And another prophet raised up. y dijo, no es cierto, And he said, "No, that is not true." solo estaremos cautivos 2 años. He said, only will be captive 2 years. Pero Jeremías sabía por qué. But Jeremiah knew why. Porque el pueblo de Israel tenía 490 años Because the people of Israel had 490 years que no había guardado el día, el número 7.
that had not kept the year 70. Entonces en 490 So in años 490 years, hay 70 sábados. there are 70 Saturdays. Entonces eran 70 años There were 70 years que el pueblo de Israel tenía que estar fuera de la tierra. that the people of Israel had to be out of the land. Miren segunda de Crónicas 36, 21. Look at 2 Chronicles 36-21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, To fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah, hasta que la tierra hubo gozado sus sábados, until the land had enjoyed her Sabbaths. porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. For as long as she lay desolate, she kept Sabbath, to fulfill 70 years. Entonces hay días que duran un año So there are days that last a year. y también hay días de 1000 años. And then are also days of 1,000 years. El día de reposo de Dios The day of rest of the Lord. fueron 1000 años. There were 1,000 Sí. years. Porque para Dios un día son 1000 años. Because for God, one day is 1,000 years. Es el séptimo día en que Dios descansó. It's the 7th day that God rested. Pero eso solo fue establecido como un tipo But that was only established as a type de el verdadero séptimo día. of the true 7th El day. hermano Branham dice que el día de reposo era un tipo del reino del milenio. Brother Branham says that the day of rest was a type of the kingdom of the millennium. Cuando el Mesías venga a la tierra a dar el verdadero reposo. When the ¿Sí? Messiah comes to the earth and gives the true rest. Es algo hermoso, hermano. Something beautiful. Levítico 23:3. Leviticus 23:3. 6 días se trabajará. Levítico 23:3. Okay. 6 días se trabajará y el séptimo día, sábado de reposo será. 6 days shall work be done, but the 7th day is the Sabbath of rest. Mira estas And palabras. Ajá. Convocación santa. A holy convocation. La palabra convocación ya la hemos estudiado The word convocation we have studied already. y es la palabra hebrea mikra, It is the Hebrew word mikra que significa ensayo. that means a rehearsal. Ajá. Entonces el Señor dice, The Lord says el séptimo día será descanso the 7th day will be a rest porque esto es un ensayo. because this is a rehearsal. Es un ensayo santo. It's a holy rehearsal. ¿De qué? Of what? De la venida del verdadero reposo. Of the coming of the true rest. 1000 años de reposo 1,000 years of rest. cuando el Mesías se siente en el trono en la When the tierra. Messiah sits down in the throne on the earth. Hermano, este tema del día de reposo Brothers, this subject of the day of es rest tan importante en la Biblia. is so important in the Bible. Tal vez para la gente no importa, Maybe for the people doesn't pero matter. yo estoy tratando de estudiar con ustedes la Biblia, But I'm trying to study with you the Bible. porque el que no conoce la Biblia y el mensaje no es creyente, hermano. Because the one that doesn't know the Bible and the message are not believers. ¿Y qué es lo que cree? And what do they believe? Por eso es que están contentos con escuchar a un predicador que se para en el púlpito That's what they're happy to listen to, a preacher that stands up in the pulpit y habla todo lo que se le viene a la mente. and speaks everything that comes out to their brain. Una hora hablando todo lo que se le viene a su cabeza. 1 hour of him speaking everything that comes to their mind. Hermano, tenemos una palabra que conocer. Father, we have a word to know. Y la fe solo puede ser edificada sobre la palabra de Dios. And faith can only be founded, edified upon the word of the Lord. Cuando Jesús vino a la tierra, When Jesus came to the earth, una de las acusaciones más grandes en contra de él fue quebrantar el sábado. one of the greatest accusations against him was to break the Sabbath. Y usted ve que había pena de muerte para el que quebrantaba el And sábado. you see that there was a penalty of death to the one that would break the Sabbath. Dos cosas llevaron a Jesús a la muerte. Two things to Jesus to the death. Quebrantar el sábado To break the Sabbath y hacerse llamar hijo de Dios. and to be like to call call himself the Son of God. Ajá. Entonces los judíos ponían tanto énfasis en el día de reposo So the Jews would place a lot of emphasis in the day of rest que eran capaces de matar a cualquiera por eso. that they were able to kill anybody because of that. Pero por eso es que yo estaba estudiando las escrituras That's why I was studying the scriptures para ver cuáles son las instrucciones de Dios. to see what was the instructions of God.
Y yo no encontré nada de lo que los judíos creían. And I couldn't find anything that what the Jews believed. Ellos deformaron el día de reposo. They deformed the day of rest. Porque en las escrituras, Because in the scripture, todo lo que Dios pide es descansar. everything that God asks is to rest. Todo trabajo. Every work. ¿Por qué no se puede encender fuego? Why you cannot turn on the fire? Porque aún las mujeres tienen que descansar. Because even the women need to rest. Entonces, por eso hay un día de preparación. That's why there is a day of preparation. Para que toda la comida quede lista. So all the food may be ready. Y no haya necesidad de estar cocinando al día siguiente. There's no need to be cooking the next Para day. que hombres, mujeres, So men and women, niños, children, animales, animals, hasta los even the sirvientes servants, no tengan necesidad de ir a traer agua al pozo. they don't have the need to go and bring water from Todo the tenía que well. estar listo Everything had to be para ready que estar juntos en familia to be together as a family y comer la mejor comida de la semana. and to eat the best meal of the week. Era preparada el día sábado. He was preparing the Saturday. Es algo hermoso. Something beautiful. Es una conmemoración It's a commemoration. y también es un ensayo para el And futuro. also it's a rehearsal for the Es una future. profecía. It's a prophecy. Mire, cuando vinieron las denominaciones, When the denominations came, ellos creyeron que el sábado era un día de adoración. they thought that Saturday was a day of worshiping. Entonces pasaron el sábado al domingo So they moved Saturday to Sunday. y lo convirtieron en un día de ir a la iglesia. And they made it a day of going to church. Pero mire, los judíos no van a la iglesia. But the Jews don't go to the church. Ellos no es un día de culto. It's not a day of service. Era un día de descanso. It was a day of rest. Mire, nadie podía ir al templo Nobody could go to the temple porque el templo estaba lejos, hermano. because the temple was far away. En la Biblia, el pueblo de In Israel the Bible, the people of Israel, solo tenía que ir al templo 3 veces al año. had to go to the temple 3 times a year. ¿Quiere verlo? Mire, wanna see aquí está. Deuteronomio 16:16. Deuteronomy 16:16. 3 veces cada año parecerá todo varón tuyo delante de Jehová en el lugar que él escogiere. 3 times in a year shall all thy males appear before the Lord thy God in the place which he shall choose. En la solemnidad de los ácimos, In the feast of the unleavened bread, en la solemnidad de las semanas in the feast of the weeks, y en la solemnidad de las cabañas. and in the feast of the tabernacle. O sea, la Pascua, So the Passover, Pentecostés Pentecost, y tabernáculos. and the tabernacles. Entonces, si ellos tenían un motivo especial para ir al templo, And if they had a special motive to go to the temple, para pagar una promesa to pay a promise, o para poder purificarse, and to purify themselves, ellos iban al templo. they would go to the temple. Pero no era necesario ir al templo a adorar, But it was necessary to go to the temple to, Porque podían hacerlo en su worship, because they could do it in their house. por eso el hermano Branham decía, That's what Brother Branham would say. el esposo es el sacerdote de la familia. Would say that the husband is the priest of the family. ¿Sí? Entonces, los judíos no tenían cultos igual que nosotros. So the Jews they did not have services like us. ¿Usted recuerda que habían sinagogas? You know that you remember that there were synagogues. Ese era un pequeño lugar de reunión. It was a small place of reunion. Dios nunca les pidió que hicieran eso. God never asked them to do that. No hay un mandamiento que dice harás una sinagoga. And there is not a commandment that says thou shalt have a synagogue. Pero esto fue una inspiración que ellos tuvieron. But this was an inspiration that they Dijo, had. como nadie está trabajando, Because nobody's resting. hagamos una sinagoga en cada vecindario. Let's make nobody's working. Let us make a synagogue in every community. Neighborhood, y para poder reunirnos a escuchar la Torah. To be able to gather to listen to Torah. Entonces, cada sábado leían una porción de la Torah. So every Saturday would read the portion of the Torah. Pero eso no era un mandamiento, But that was not a era commandment. una costumbre. It was a custom. Y era una buena costumbre. It was a good custom. Y Jesús tenía esa And costumbre. Jesus had that custom. En Lucas 4:16. Luke 4:16. Y vino a Nazaret donde había sido criado. And he came to Nazareth where he had been brought up. Y entró conforme a su costumbre el día sábado en la sinagoga. And as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day. Mire, era una costumbre, no un mandamiento. So it was a custom, not a commandment. Ajá. Entonces, pero ¿sabe que usted que los judíos establecieron
cuántos pasos caminar en el día de sábado. Do you know that the Jewish established how many steps you should walk in the Saturday? Entonces, por eso, si no había sinagoga en el vecindario, That's why if there wasn't a synagogue in the neighborhood, no podían ir a ninguna parte. they could not get anywhere. ¿Qué es lo que estoy queriendo decirle? What I'm trying to tell you, Que las instrucciones son simples. that the instructions are simple. Descansa, Rest. no trabajes, Don't work. paren de trabajar, Stop working. júntense con su familia, Gather with your family. rían, jueguen, Laugh, play, canten, sing, porque es un tipo del milenio. because it's a type of the millennium. Ujú. Y los judíos vinieron In the Jewish camp, the y Jewish comenzaron a deformarlo. and they started twisting it. Porque la palabra de Dios es espiritual, Because the word of the Lord is spiritual, pero ellos no eran convertidos. but they were not converted. Eran seres humanos sin conversión, They were human beings without conversion, con la palabra en sus manos. with the word in their hands. Y la comenzaron a deformar. And they started deforming it. Cada vez que un hombre sin conversión toma la palabra, la va a deformar. Every time that a man without conversion takes the word in his hands, he's going to deform it. Y comenzaron a discutir entre ellos. And they started discussing among them. Disculpen, hermano. I'm ¿Y sorry, qué brothers. significa trabajar? And what does it mean to work? Pues hacer algo, ¿no? To do something, Y right? comenzaron la gran discusión. And the great discussions started. Llegaron a ponerse tan absurdos They started to become so absurd que comenzaron a preguntar, that they started asking themselves, ¿y masticar es trabajo? and to chew is a work? Entonces hay que prohibir comer el día sábado. So we have to forbid to eat on the Saturday. Dios nunca dijo eso. God never said that. Pero ellos estaban queriendo ser más santos que Dios. But they were trying to be more holier than God. Y mucha gente en este mensaje hace lo mismo. Many people in this message just No say lee the las same thing. instrucciones del hermano Branham, They don't read the instructions of Brother Branham, sino que quieren ser más santos que el mensaje. but they want to be holier than the message. Y pidiéndole a la gente que haga cosas que el mensaje no dice. They're asking for the people to do things that the message don't say. Como los pastores que le dicen a la gente, Like the pastors that tells the people, si no te casas con tu esposa, no te vas a bautizar. if you don't marry your wife, you won't get baptized. Eso no lo dice la Biblia. The Bible doesn't say it. Pero ellos quieren ser más santos que Dios. But they want to be holier than God. Ese es el problema de los hombres que no son convertidos. That's the problem of the men that are not converted. Entonces el Talmud, The Talmud, no la palabra, not the word, sino la ley de los hombres, but the law of the man. inventaron 39 clases de trabajo. They created 39 types of work. Y este fue el resultado. And this is the result. En el día sábado está prohibido In the Saturday day is forbidden comer en el jardín, to eat in the garden, porque puede caer una gota de agua en el jardín y eso es trabajo. because a drop of water can fall in the garden and that is a work. Ponerle limón a la ensalada, Place lemon to the salad, porque hay que separar el limón de sus semillas. because you have to separate the lemon from Es its trabajo. seeds. It's job. Si el bebé necesita papilla, If the baby needs food, you know, you know the mashed que potatoes, lo haga un gentil. let a Gentile to do it. No afeitarse, Do not shave, no cortarse las uñas, do not cut their nails, no peinarse. do not brush their hair. No puedes hacerte una trenza ni deshacértela. You cannot make a braid or let it loose. Si tienes un hilo en la ropa, no te lo puedes quitar. If you have a string in your clothes, you cannot take it away. No te puedes amarrar los zapatos. You cannot tie your shoes. No puedes matar una mosca. You cannot kill a fly. No se debe usar jabón, You don't have to use soap, porque vas a hacer que el jabón quede liso. because you're going to make for the soap to Y eso es become trabajo. soft, and that is work. Tienes que dejar preparado el papel higiénico un día antes. You have to let the toilet paper to be ready a day before. No puedes romper un papel que tenga letras en él. You cannot break a paper that has letters in it. No se puede abrir un paraguas. You cannot open an umbrella. No puedes poner el techo del stroller del bebé, del carrito. You del cannot bebé, put up the roof of the stroller of the baby, porque eso es construcción. because that's construction. No se puede estrenar ropa. You cannot wear new clothes. Dice, ¿dónde está eso en la Biblia? Where is that in the Bible?
Y Jesús se levantó And Jesus y raised les up. dijo, ustedes erran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. And Jesus raised up and said, you err, teaching for doctrines the commandments of man. Ellos eran tan carnales They were so carnal que inventaron maneras de romper el sábado con astucia. that they tried to find ways to break the Sabbath with subtleness. Dicen que los mejores abogados del mundo son los judíos, They said that the best lawyers of the world are Jewish porque ellos saben cómo torcer la ley de Dios mismo, because they know how to twist the word of God himself. Por eso es que cuando vino ese tremendo sermón final de nuestro Señor, That's why when that tremendous sermon, final sermon of the Lord Jesus came, eso fue exactamente lo que les dijo. that was exactly what he said. Dijo, esto es Mateo 23:1. This is Matthew 23:1. Entonces Jesús habló a las gentes y a sus discípulos diciendo, Then spake Jesus to the multitude and to his disciples, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y fariseos. saying, the scribes and the Pharisees sit in the Moses seat. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo. All therefore whatsoever they bid you observe, that observe and do, Observe and do. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. but do not ye after their works, for ye say and do not. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, For they bind heavy burdens and grievous to be borne, y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ellos ni con un dedo las quieren mover. and lay them on the men's shoulders, but they themselves will no move them with one of their fingers. Después de este sermón, Jesús fue matado. After this sermon, Jesus was killed. Verso 16. Verse 16. Ay de vosotros, guías ciegos. Woe unto you, ye blind guides. Y él les da varios ejemplos como este. And he gives them many examples like this. Y dice, que decís, cualquiera que jugare por el templo es nada, mas cualquiera que jurare por el lodo del templo deudor es. Whosoever shall swear by the temple, it is nothing, but whosoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor. Esa capacidad de salir del problema. That capability to get out of the problem. Hey, tú me hiciste una promesa, tienes que cumplirla. Hey, you made me a promise, you have to fulfill it. Me juraste por el templo, You swear to me by the temple, pero no te juré por el oro. but I didn't swear to you by the Y el gold, oro es mayor. and the gold is greater. Entonces no estoy obligado a cumplir mi promesa. So I'm not obligated to fulfill Ellos my buscaban promise. una manera They will siempre find always a promise, always, para poder desobedecer la palabra y salir victoriosos. to disobey the word and become victorious. 24. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ye 24, ye blind guides, which strain a gnat and swallow a camel. El hermano Branham dice que ellos convirtieron el sábado en un ídolo. Brother Branham says that they converted the Saturday as an idol. Y no es algo tremendo, hermano, Isn't it something tremendous? que se brother? puede tomar algo correcto y convertirlo en un ídolo. That you can take something good and make it an idol. Un día Dios le dijo a Moisés, One day God told Moses, haz una serpiente de bronce make a brazen serpent y ponla para que la sanidad de mi pueblo. and place it for the healing of my people. Y todo el que miraba la serpiente recibía sanidad. And everybody that looked upon the serpent will receive. Pero años después, But years later, la gente comenzó a adorar la serpiente the people started worshiping the serpent. y le ponían perfumes y sacrificios. They will play perfumes and sacrifices. Entonces Dios tuvo que levantar a un hombre So God had to raise up a para que man destruyera esa serpiente. to destroy that Y serpent. dijo, esto no es nada más que un pedazo de metal. He said this is not just about a piece of metal, Pero el ser humano puede tomar lo correcto y convertirlo en un ídolo. but the human being can take a good thing and make it an idol. Ese es el problema también con este mensaje. That's the problem with this message. Cuando una persona puede decir, si el hermano Branham lo dice, es verdad. Si la Biblia lo dice, no es cierto. When people can say, if Brother Branham says it, it's truth. If the Bible says it, it's not. It probably is not. La Biblia dice que Enoch vivió 365 días. The Bible says that Años. Enoch lived 365 years. El hermano Branham dijo que vivió 500. The Brother Branham says that he lived 500. Entonces son 500 porque el profeta es la verdad.
And there are 500 because the prophet is the truth. Usted no puede tomar el mensaje y convertirlo en un ídolo. You cannot take the message and make it an idol. ¿Qué es lo que está pasando con el movimiento de cintas hoy? What is happening with the movement of the tapes today? Ponen una cinta a tocar y ni siquiera la escuchan, They play a tape and they don't even listen to it, pero están escuchando cintas. but they're listening to tapes. Y condenan a todos los que no lo hacen. And they condemn everybody else that don't do it. Y ya no importa lo que diga la Biblia. So it's not important what the Bible says. Han llegado al punto de decir la Biblia no es suficiente. They have gone to the point to say that the Bible is not enough. Se necesitan las cintas. The tapes are needed. Hermano, eso es un problema grande. Something tremendous. Y eso es lo que hicieron los judíos con el día And that's sábado. what the Jews did with the Saturday. Un día los discípulos tenían hambre One day the disciples were hungry. y era día de reposo. And it was a day of Saturday. Y comenzaron a arrancar de trigo y a comérselo. They started taking wheat and started eating it. Entonces, inmediatamente aquellos hombres llegaron And all of a sudden, those men got there y le dijeron a Jesús, ¿por qué dejas que tus discípulos hagan eso? and they said, "Why do you let your disciples to do that?" Primero, andan caminando en día de reposo. First, they are walking on the Sabbath, El segundo, andan cosechando en día de reposo. and then they are harvesting in the day of the rest. Están quebrantando el sábado una y otra vez. They're breaking the Saturday over and over, Y encima el campo no es de ellos, están robando. and after all, the land is not even theirs. They are stealing. Eso le dijo un hombre al hermano Branham. One day, a man told that to Brother Branham. Jesús de Nazaret no era nada sino un ladrón. Jesus of Nazareth was nothing but a thief. La Biblia dice que él se metió a un campo y con sus discípulos y se comieron el trigo. The Bible says that they got into a field one day and they stole wheat from a land that it was not theirs. Y el hermano Branham dijo, Brother Branham says. pero es que usted no ha leído que la Biblia dice But you have not heard that the Bible says que cualquiera puede entrar al campo de otro y comer, that anybody can enter into a field of other and eat, pero no tomar en su bolsa para llevar. but not taking his bag and take. Eso no era un robo en Israel. That was not a theft in Israel. Pero aquellos religiosos estaban tan enojados. But those religious people were so upset. Entonces Jesús les da una respuesta asombrosa. So Jesus gives them an amazing answer. ¿No saben que se puede quebrantar el sábado y ser inocente? Don't you know that you can break the Saturday and the Sabbath and be innocent? Es que ustedes no entienden las escrituras. That you don't understand the scriptures. Un día vino David y tenía hambre. One day David came and was hungry. Y David tomó y comió de los panes del templo. One day David came and took from the breads of the temple. Y no fue culpable por And he eso. was not guilty for it. Y miren lo que les dijo en el verso 12:6. And look what he Esto es said. Mateo 12:6. Yo no quiero leerle mucho. Mateo 12:6. Matthew 12:6 says. Pero yo les digo que uno mayor que el templo está aquí. But I say unto you that this place is one greater than the temple. Mas si supieses que es misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. But if you have known what this meaneth, I will have mercy and not sacrifice, you would not have condemned the guiltless. Porque Señor del sábado es el Hijo del Hombre. For the Son of Man is Lord even of the Sabbath day. ¿Y ustedes creen que saben todo sobre el sábado? Do you think you know everything about the Saturday? Yo soy el Señor del reposo. I am the Lord of rest. Yo soy el Señor del sábado. I am the Lord of rest. Mire, Sabbath. y cuando Marco vuelve a contar la misma historia, And when Mark tells the story again, thank you. Cuando Marco vuelve a contar esta misma historia, when Mark tells the story again, él agrega unas palabras hermosas. he adds other beautiful words. En Marcos 2:27. Mark 2:27. También les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. And he said unto them, the Sabbath was made for man, and no man for the Sabbath. Dios le dio el sábado al pueblo God gave Sabbath to the people para el bienestar del hombre, for the wellness of the man, no un ídolo para aplastar la voluntad del hombre. not an idol to squeeze the will of man. ¿Saben quién les está hablando? El Señor del sábado. You know what who is speaking? The Lord of the Sabbath. Y un día les hizo otra pregunta. And the other day he made them another question. El Señor siempre hacía preguntas que nadie podía contestar. The Lord will always make questions that they could not answer.
Se puede quebrantar el sábado y ser inocente. You can break the Saturday and be innocent. En San Juan 7:22. So, San Juan 7:22. John 7:22. De cierto, Moisés os dio la circuncisión. Moses therefore gave unto you circumcision, No porque fuera de Moisés, not mas de because los of, it's padres. of Moses, but of the fathers. Y en el sábado circuncidáis al hombre. And ye on the Sabbath day circumcise a man. Y si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado hice sano todo un hombre? If a man on the Sabbath day receives circumcision, that the law of Moses should not be broken, are ye angry at me because I have made a man every whit whole on the Sabbath day? ¿El sacerdote quebranta el sábado para cumplir la ley de Moisés? The priest breaks the Saturday to fulfill the law of Moses. Respóndanme eso. Answer me that. Tiene que quebrantar el sábado para cumplir la palabra. He has to break the word to fulfill the word. Y ustedes enojados porque yo sané a un hombre el And, sábado. and you're upset because I healed a man on a Saturday. Dice que no pudieron responderle. They couldn't even answer him. Entonces comenzaron a buscarlo para matarlo. And they started looking for him to kill him. Mire, la mayoría de testimonios de sanidades que hay de Jesús The majority of testimonies of healings that are of Jesus, las hizo en día sábado. he makes them on a Saturday. Yeah. Dice que él llegó a la sinagoga, como era su He costumbre. came to the synagogue as his custom Y was. allí estaba un hombre con su mano arruinada. And he Sí. says that there was a man with his hand. like this. Entonces dijeron, aquí tenemos una trampa para este hombre. He said, there's a trap here for this man. Lo pusieron en medio They put him in the y center. le preguntaron a Jesús, And they asked Jesus, ¿es correcto de acuerdo a la ley que sanara a este hombre en sábado? is it right for according to the law to heal this man on a Saturday? Y Jesús les hizo otra pregunta. And Jesus asked them another question. ¿Y si un burro de ustedes se cae en un hoyo, lo sacarían en sábado? If a donkey of yours falls in a ditch, would you get him out on a Saturday? Como no le pudieron responder, And because they couldn't answer él les him, dijo, sí, es correcto hacer el bien en día sábado. he said, yes, it's good to do good on a O Saturday. sea que ustedes no han entendido lo que es el sábado, That you have señores. not understand what a Saturday means. Es un día para bendición del It's a day hombre. of the blessing of man. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano, hijo. He said, extend your hand, child. Y la mano fue And the restaurada. hand was restored. Y se fue glorificando al And he Señor. went glorifying the Lord. Oh, es algo hermoso. Something beautiful. Bueno, ¿se acuerdan de que una mujer con un espíritu de enfermedad llegó? You remember a woman with a spirit of what? Infirmity. ajá, Infirmity I don't know. Came a la sinagoga un sábado. To the synagogue one day. Entonces el Señor le llama So the Lord calls her. y le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Said, woman, you are free from your Y sickness. la mujer fue sanada por completo. And the woman was healed completely. Y comenzó el gran The avivamiento. great revival started. Pero aquí viene uno de los hipócritas más grandes. But here comes the greatest hypocrites of all time. Bien enojado. Very upset. Dijo, bueno, si quieren ser sanados, Well, if you want to be healed, pues vengan otro día. come another day. Pero no vengan el sábado. Don't come on a Saturday. No sean desobedientes. Don't be disobedient. Entonces el Señor no aguantó más. So the Lord couldn't hold it anymore. Es que este sí es hipócrita. And this one is a hypocrite for Y real. le digo, bueno, esto es Lucas 13:15. This is Luke 13:3, 13:15. 13:15 dijo, ¿ah? Ajá, 13:15. Ajá, 13:15. 13:15, ajá. Ah, ahí está. Hipócrita cada uno de vosotros. And the Lord then answered him and said, thou hypocrite, Ajá. Dice, desatan en sábado su buey o su asno del pesebre y lo llevan a beber. does not each one of you on the Sabbath loose his ox or his ass from the stall and lead him away to watering? Mire, caminar al pesebre era prohibido. To walk to the The manger. manger was forbidden. Desatar un nudo era prohibido. To untie a knot was forbidden. Por eso usted no se puede desatar la trenza. That's why you cannot, Unlock the- your braid, the, the braid, the porque es prohibido desatar nudos. because it's forbidden to Untie. let loose a knot. Entonces, y después tiene que llevar al animal para que beba. And then you have to take the animal to drink. Y luego lo tiene que traer de Then regreso. you have to bring him back.
y ustedes no lo hacen. and you don't do it? Me van a decir a mí que no lo hacen. You want to tell me that you don't do it? Hipócritas, solo en la iglesia son religiosos. Hypocrites, you're in the church, always religious in the church. Y a esta hija de Abraham, And to this daughter of Abraham que necesitaba ser soltada de su that enfermedad, needed to be loosed from her sickness, no era bueno soltarla aunque fuera sábado. it was not good to let her loose even if it was Saturday. Dice, se callaron llenos de vergüenza. They by themselves full Y of así tengo muchos shame. testimonios And I aquí. have a bunch of testimonies like that. Vamos a terminar con unos aquí. We're going to finish with ¿Se some. acuerdan de un hombre en el estanque de Bethesda? You remember a man in the pool of Bethesda, Y era sábado and también. it was a Saturday too. Ajá. Entonces él llega y So le he dice, comes- ¿quieres ser sano? He said, "Do you want to be healed? Ok, Yeah, levántate, raise up, toma tu lecho Take y vete your- a tu casa. take Your bed. your bed, and go home." Entonces el hombre se echó su cama a la espalda y comenzó a caminar. So the man grabbed his bed, put it in his shoulder, and started walking, Completamente sano. completely healed. Y los religiosos, en vez de ver el milagro, And the religious people, instead of looking at the miracle, miran la cama. they look at the bed. Entonces dice, ¿por qué estás cargando tu cama en día sábado? Why are you carrying your bed on a Saturday? Simple. Simple. El mismo hombre que me sanó fue el que me dijo que levantara la cama. The same man that healed me, it was the one who told me to raise up the bed. Él es Señor del sábado. He's the Lord of the Saturday. Él puede hacer lo que él quiere en día He sábado. can do whatever he wants on a Saturday. Él mismo me dijo, The same one he said. a ver, ¿y quién fue el que te dijo? So who told you that? Bueno, dijo, llegaron donde Jesús. They went into Jesus. They went to Jesus. They got into Este es San Juan 5, 16. Por causa de ese milagro. John 16. 16. ¿No está contento de que no tengo que leerle todo eso? Are you happy that I don't have to read to you all of that? Dice, y por causa de esto, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas el sábado. And therefore did the Jews persecute Jesus and sought to slay him because he had done these things on a Sabbath day. ¿Se acuerda por qué Dios instituyó el sábado? Do you remember why God instituted Saturday? Como un memorial del reposo de Dios. As a memorial of the rest of God. Entonces mire la respuesta de Jesús. So look at the answer of Jesus. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. But Jesus answered them, my Father worketh there hither though, and I work. ¿De cuál reposo me están hablando, Of what Señor? rest are you talking to me about? Mi Padre no está reposando. My Father is not resting. Mi Padre está obrando ahorita My mismo. Father is working right No now. ha parado de obrar. I stopped working. Y si mi Padre obra, yo obro con And él. if my Father works, I work with him. Así que a mí no me interesa que sea sábado. I don't care if it's Saturday. El Padre está obrando. The Father is ¿Que working. no lo pueden ver? Can you not see it? No pueden ver a un hombre enfermo de hace tantos años estar completamente sano. Can you see a man that was sick for many years, now he's healed? Entonces, si el Padre obra en sábado, yo también. So if the Father works in a Saturday, I do too. En tanto más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el sábado, Therefore the Jews sought to kill him because he not only had broken the Sabbath, sino que también a su Padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. but said also that God was his Father, making himself equal with God. Otro sábado, Another Saturday. de sábado en sábado. From Saturday to Saturday. Algo tremendo. Something Yo creo terrible. que los discípulos esperaban los sábados. I believe that the disciples were waiting for the ¿Qué Saturday. va a pasar mañana? What's going to happen tomorrow? Ujú. Y ella estaba sentado en la calle, un ciego de nacimiento. And the blind man was sitting in there in the street. Y viene Jesús, And Jesus comes, quebranta el sábado, breaks the Saturday, mezcla saliva con tierra y hace lodo, mixes his saliva with dirt, makes mud. lo cual está prohibido por las leyes de la construcción. And what is forbidden by the laws of the construction, No se puede edificar ni mezclar nada en you sábado. cannot edify or mix nothing on Saturday. Entonces toma y le construye So he comes and he los builds ojos al hombre his eyes to the man. y lo manda a lavarse al estanque. And he tells him to go to the water to wash. Ajá. O sea que también el hombre quebrantó el sábado. So the man also broke the Sabbath. Y no tenía que lavarse, era prohibido, era sábado. And he couldn't wash because it was Saturday.
Entonces volvió con los ojos abiertos, glorificando al So Señor. he came back with his eyes open, glorifying the Lord. Pero ese hombre tenía muchos años de estar sentado allí en la calle. But that man had many years sitting there in the street. Todos lo conocían. Everybody would know Así him. que nadie podía decir So no one could say que era falso. that it was false. Entonces inmediatamente lo llevaron a la oficina de la asociación ministerial. So they took him to the office of the Ministerial Association. Le dijeron, no les importaba si veía o no veía. They didn't care if he would see or not. ¿Qué hizo para abrirte los ojos? Dime. What did he do to open your eyes? Pues Tell me. hizo lodo. Hizo lodo. Apunten eso. Well, he made mud. Well, ¿Sí? write that down. Y me envió a lavarme. Apunten eso And otro. he sent me to wash. And said, write that down again. Todas las infracciones All the infractions en contra del día sábado. against the Y Saturday. se acercaron al hombre And they got to the y man le dijo, and they said, adora a Dios. worship God. Porque ese hombre no puede venir de Dios. Because that man cannot come from God. Y dice, verso 9:16. Entonces uno de los fariseos decían, este hombre no es de Dios porque no guarda el sábado. Therefore they said, some of the Pharisees, this man is not of God because he keepeth not the Sabbath day. Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Others said, how can a man that is a sinner do such miracles? Y había disensión entre ellos. And there was a division among them. Así que volvieron a llamar al hombre que había nacido ciego y le dijeron, Then again called the man that was blind and said unto him, da gloria a Dios porque sabemos que este hombre es pecador. give God the praise. We know that this man is a sinner. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, yo no sé. He answered, he said, whether he is a sinner or not, I know not. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. One thing I know, that whereas I was blind, now I see. Es algo asombroso, hermano. Something amazing. El hermano Brennan dice, Jesús jamás predicó el sábado. Jesus, Brother Branham says that Jesus never preached on a Saturday. Mire usted el sermón del monte, Mateo 5. Look at the Sermon of the Mount, chapter 5. Vaya a su casa. Go to your house. ¿Oíste que fue dicho? Have you heard that somebody said, No robarás, thou no shalt not matarás, steal, thou shalt no not cometerás adulterio. kill, thou shalt not commit adultery. Cada uno de los mandamientos él los fue magnificando. Every single of the commandments he was magnifying. Y no mencionó el sábado. And he didn't mention the Saturday. Un día un joven rico se acercó One day a young ruler came y le dijo, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? and said, what should I do to have everlasting life? Tú conoces los mandamientos, You know obedécelos. the commandments, follow them. Pero ¿de cuáles mandamientos me hablas? Of what commandments you speak about? Pues no matarás, ¿no? Thou shalt not kill. Le citó todos los He mandamientos, quoted them all. pero no le citó el cuarto mandamiento. He didn't quote the fourth commandment. No le mencionó el día sábado. He didn't mention the Sabbath day. Jesús no venía a establecer un día de reposo. Jesus didn't come to establish a Sabbath. Él tenía a un day of rest. reposo superior. He had a superior rest. ¿Sí? ¿Dicen a ver a eso? Say amen to that. Yes. Dice el hermano Branham dice Brother says que hay denominaciones que insisten that there are denominations that insist en que de acuerdo a la historia that according to the y history al libro de los hechos, and in the book of Acts, los cristianos se seguían reuniendo los sábados. the Christians will continue gathering on Saturdays. Mire, y yo fui a buscar. And I went and looked for it. ¿Dónde está el fundamento de esta gente? Where is the foundation of Y it? el único que predicaba sábados era Pablo. And the only one that would preach Saturdays was Paul. En Hechos 13:14, no lo leamos, 13:14 in Acts 13:14. dice que entró a una sinagoga y predicó en sábado. And he says that he entered into a synagogue and preached on a Saturday. ¿Por qué? Why? Porque eran judíos, hermano. Because they were Jews. Él brother. estaba predicando solo a judíos. They were only preaching to Jews. Luego, el Hechos 16 Then Acts 16, dice que predicó un sábado un gran grupo de he mujeres, says that he preached on a Saturday to a great group of women. pero no estaban en la sinagoga, sino que estaban en el río lavando ropa. But they were not in a synagogue, but they were in the river washing clothes. Ellos eran gentiles. They were Gentiles. Entonces, claro, tenía que ir a donde ellas estaban juntas. So he had to go where they were together. No era por guardar el It sábado, was not to keep the Saturday, porque estaba predicando en el río, no en la because sinagoga. he was preaching on the river, not in a synagogue. Los judíos estaban enojados con Pablo. The Jews were
upset with Paul. Porque después de que Pablo predicó en una sinagoga judía After Paul preached in a Jewish synagogue un sábado, on Saturday, los judíos se juntaron, los gentiles se juntaron the Gentiles gathered. y le dijeron, ¿no pudieras predicarnos a nosotros el próximo sábado? He said, "Won't you preach to us the next Saturday?" Le dijo, perfecto, así va a ser. Perfect. It's gonna be like that. Pusieron la hora The place, the time. y dice la Biblia, todo el pueblo se juntó. The Bible says that Toda la ciudad the whole vino. city came. Entonces los judíos estaban furiosos. So the Jews were furious. Y dijo, bueno, a ustedes era necesario predicarles primero, Well, it was necessary for you to preach your first, pero como no quieren aceptar este evangelio, but because you don't want to accept this gospel, ahora nos vamos con los gentiles. now we go to the Gentiles. Enseñaba Pablo el día de reposo, Would Paul teach this the Sabbath day? Colosenses 2:16. Estamos terminando. Por lo tanto, Colosenses Colossians 2:16. 2:16. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en parte de día de fiesta o luna nueva o de sábados. Let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of a holiday or in the new moon or in the Sabbath day, Lo cual es solo la sombra de las cosas por venir. which are a shadow of things to come. Eso es cierto. El hermano Branham dice, The brother la says visión de Patmos, the Patmos Patmos Vision. vision En la Biblia in the Bible. no tenemos mandamiento en el Nuevo Testamento We don't have commandment in the New Testament que nos mande a adorar en sábado. that tells us to go and worship on a Saturday. Y no tenemos mandamiento en el Nuevo Testamento And we don't have commandment in the New Testament que nos mande a adorar en domingo. that send us to worship on a Sunday. Es solo una costumbre. It's only a custom. Pero usted puede adorar al Señor todos los días. You can worship the Lord every day. Dios, el Mesías le dijo a la mujer en el pozo, The Messiah told the woman in the well, créeme mujer, believe me, woman, que la hora viene y ahora es that the time is coming and it's now. que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. That the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Y no es necesario que vayan al templo ni a esta montaña. And it's not necessary to go to the temple or this mountain. A Dios se le adora donde quiera y todos los días. To God you worship to wherever you are and every day. Dice el hermano Branham, Reverend says, los hermanos adventistas quieren hacernos regresar. The Adventist brothers want us to go back, Y dice, y quieren que guardemos el sábado. and they want us to keep the Sabbath. Vea usted, hay mucha gente hoy insistiendo You see that there are many people now insisting y creando un temor and creating a fear que los gobiernos del mundo van a prohibir adorar en sábado y van a obligar a la gente a adorar en domingo. that the people in the world will forbid for the people to worship on a Saturday, and they're gonna make them worship on a Sunday. Le tienen miedo a lo que le llaman la ley del domingo. They're afraid of what is called the law of the Sunday, Y dicen que eso es la marca de la bestia. and they said that that's the mark of the beast. Oh, no. Dice el hermano Branham Reverend says en las edades de la iglesia, in the church ages, si alguien cree que los cristianos originales adoraban en sábado, if you believe that the original believers would worship on a Saturday, dijo, son ignorantes de la historia, they are ignorance of history, porque la historia da testimonio because the history gives testimony. de que los creyentes originales adoraban al Señor en día domingo. Because the true original believers will worship the Lord on a Sunday. La visión de Patmos de las edades de la iglesia. An exposition of the Y seven termina. church ages, the Patmos vision. Permítame hacer hincapié una vez más respecto a los sabatistas que dices que estamos errados al reunirnos el día domingo, el primer día. Let me make one more note about the Saturnians who claim that we meet on the wrong day of the week when we meet on Sunday, the first day. Aquí está lo que dijo Justino en el segundo siglo. Here's what Justin said in the 2nd century. Es un historiador. He's an historian. El día domingo On a Sunday, se reúnen todos aquellos que viven en las ciudades y en las aldeas. a meeting is held of all who live in cities and villages. Mire, eso un culto del segundo siglo. So a service of the second century. Y se lee una porción de las escrituras y las biografías de los apóstoles. And a section is read of the memoirs
of the apostles and their writings, hasta donde el tiempo permite. as long as time permits. Cuando se termina la lectura, el que preside da un discurso en el que amonesta y exhorta que se deben imitar esas cosas tan nobles. When the reading is finished, the president in a discourse gives the admonition and exhortation to imitate those noble things. O sea que no solo oían cinta, So they would not only hear tapes, también predicaban. they would preach too. Después nos ponemos de pie todos para orar unánimes. After this, we all rise to often common prayer. Al terminar la oración, como ya hemos dicho, nos presentan el pan y el vino y se ofrece el agradecimiento. At the close of prayer, as we have described, bread and wine are placed before us. Y la And Thanksgiving congregación, made y la congregación responde con amén. and Thanksgiving made, and the congregation answers amen. Tomaban Santa Cena todos los días domingos. They would take the Holy Supper every Sunday. Luego, el pan y el vino se distribuye a cada uno, de lo cual todos participan. Then the elements are distributed to each one and are partakers Y los diáconos se lo llevan a los que están ausentes. and carried by the deacons to the house of the absent. Luego, los pudientes y los que tienen el deseo contribuyen voluntariamente. The wealthy and the willing then give contribution according to their free will. Y esta colección se entrega al que preside, de donde se ayuda a los huérfanos, las viudas, los presos, los extranjeros con necesidad. And this collection is deposited with the president, who therewith supplies orphans, widows, prisoners, strangers in want. Dice el hermano Branham. Reverend says, Por lo tanto, vemos que aquellos que reclaman que la iglesia primitiva perseveró con la costumbre judaica de congregarse el último día de la semana están gravemente ignorantes de lo que la historia en realidad tiene registrado. thus we see that those who claim the early church carried on the Judaic tradition of assembling on the last day of the week are grossly ignorant of what history actually set forth and are therefore not worthy of confidence. Ajá, por lo tanto no son dignos de confianza. Ok, eso es. That it is. Ese es el primer reposo del cual está hablando Pablo. That is the first rest that the Paul is speaking about. Que solo fue un memorial del reposo de Dios. That was only a memoir of the rest of God. Pero también dijo una profecía de las cosas que han de venir. But he gave a prophecy of the things that are which come to come. Entonces no estamos obligados por la ley de Moisés We are not rest by the law of Moses a guardar un día de reposo hoy. to keep a day of rest today. ¿Sí? Entonces vamos al segundo reposo. So we're going to the next rest. Y es tremendo. And it's tremendous. Oremos al Señor. Pray to the Lord. Padre, te damos gracias Father, we give you thanks por permitirnos tomar esta palabra, for allowing us to take this word, estudiando las cosas que tu palabra dice. studying the things that your word says. Bendiga a mis hermanos y Bless hermanas, my brothers and sisters. aumente nuestra fe Raise our faith y da tu bendición a cada uno esta semana. and give your blessing to everyone in this morning. Tú in conoces this las week. necesidades de tu pueblo. You know the needs of your people. Provee a cada uno de acuerdo a su necesidad. Provide to each one according to their need. Danos fuerza para enfrentar todo problema, Give us strength to face every problem. sanidad para los enfermos, Healing to the sick. protección para nuestros niños, Protection for the children. trabajo para nuestras manos, Work for our hands. y que tú pongas el pan de cada día en nuestras mesas, And may you place the bread for every day in our tables. Padre, y que aumentes nuestra fe Faith, Father, may you raise our faith para continuar caminando en el camino del Rey. to keep walking in the road of the King. En el nombre del Señor In Jesucristo. the name of the Lord Jesus Christ. Amén, Señor. Amen. El Señor les bendiga a cada uno. And the Lord bless each one of you.